el tema de funciones. Hemos hecho un pequeño paréntesis para ver lo que lo que son los logaritmos. Vamos a continuar con algo que se llama cologaritmo, antilogaritmo, y vamos a ver algo de lo que es la función logarítmica. Y la siguiente clase vamos a continuar con este tema, ¿ya? Vamos a seguir viendo más propiedades de la función logarítmica y vamos a ver la otra función, que es la función exponencial, para luego ver propiedades también, inecuaciones, utilizando las propiedades de la función logarítmica y la función exponencial. Veamos. Hacemos un repaso. El logaritmo, primero lo estamos viendo como una operación, ¿no? Tenemos el logaritmo, no sé, a ver, de una fácil. El logaritmo de 25 en base 2. ¿Cuánto es? Recuerda que el logaritmo era la operación contraria de la exponencial. Lo que acá se colocaba era el exponente, ¿no? Mentalmente tú dices, 2 elevado a qué exponente te sale 25. Oh, perdón, 5, pongamos, para que no nos compliquemos, ¿no? 5 elevado a la que exponente sale 25. 2, pues, ¿no? El logaritmo de 64 en base 4. Dice, 4 elevado a qué exponente te sale 64. 4 a la 3. Logaritmo de 81 en base 3. 3 elevado a la cuánto sale 81. 3 elevado a la 4, ¿no? 3 elevado a la 4 sale 81. Se puede encontrar algunos logaritmos así de manera directa, ¿ya? Si por ahí ves este tipo de logaritmos, ya de manera directa, pues, ¿no? Porque esto también lo podíamos resolver utilizando las propiedades. Pero de repente de manera directa va a ser más rápido, ¿no? O si quieres ya utilizando las propiedades, como era. Colocar en forma de potencia 64,2 a la 6, 4,2 a la 3. Sacábamos los exponentes o había una propiedad que te decía, si las bases son iguales, de frente sale 6 arriba y baja 3. Y esto queda 2, perdón. 2, ¿no? 2 a la 2, 4 y 2 a la 6, 64. 6 entre 2, 4. Y lo que te decía esa vez en la teoría, ¿no? Hay cantidad de formas de resolver un logaritmo. De repente unas más cortas y otras más extensas, ¿no? De repente de las propiedades que quieras utilizar o incluso hacerlo de manera directa. Hacerlo de manera directa, ¿no? O utilizando la definición. Esta sería utilizando la manera directa. Mentalmente vamos buscando un numerito y lo resolvemos. O por propiedades, ¿sí? Ahora, recordemos también que habíamos dicho que el logaritmo es la operación inversa de la exponencial. O sea, si queremos despejar el exponente, imaginemos, no sé, un valor cualquiera. Tenemos p elevado al x, o ya en números, tenemos 2 elevado al x igual a 7. Este tipo ya no es fácil de resolver, ¿no? Dice 2 elevado a la cuánto, ¿a qué exponente te sale 7? Ya no es tan fácil. Pero podemos despejar x. ¿Cómo despejas x? ¿Cómo despejas x? Utilizando el logaritmo. Utilizando el logaritmo. Eso es lo importante que debes saber, ¿ya? Si tengo el exponente, dice, ¿cómo puedo despejar el exponente? Si dijeran, despeja x, porque hay problemas a veces de este tipo, ¿no? Se ponen cantidad de texto, y al final lo único que hay que hacer es despejar el valor de x. ¿Y cómo despejamos x? Utilizando el logaritmo. Lo podemos hacer de dos formas. Una es por definición, la definición del logaritmo, que es el exponente es igual al logaritmo de 7 en la base 2. Y ya está. X logaritmo de 7 en base 2. O, si no quieres hacer eso, entonces tómale el logaritmo a ambos lados. Pero ¿logaritmo en qué base te conviene? En la misma base de la potencia.
en base 2. Porque por propiedad, si son iguales, te queda x, y logaritmo de 7 en base 2, eso queda como está, porque no es tan fácil resolver eso. Esa es la otra forma. Puedes utilizar de frente la definición, el exponente es igual al logaritmo de ese número 7 en la misma base de la potencia que es 2. O tomar logaritmo a ambos lados y darle una base conveniente, ¿no? Logaritmo a ambos lados, pero ¿en qué base me conviene? Para bajar el exponente. Que la base del logaritmo sea 2, porque por propiedad, si son iguales, 2 y 2, ese exponente cae, baja. X igual al logaritmo de 7 en base 2. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso porque ahora vamos a seguir viendo problemas de ese tipo, ¿ya? Sí, y también recordar las propiedades que hemos visto. Okay. Base de la... ya, potencia es exponencial, ¿ya? Formalmente, ¿no? Exponencial, por ahí me dice potencia. Exponencial es esto. Que en algunos casos se le acostumbra a llamar potencia, ¿no? Pero si queremos ser así es formal, más formales, esto es la exponencial, pues, ¿no? Cuando la variable está en el exponente, ya no se llama potencia, sino exponencial. La base del exponencial, ¿no? Queremos ser más formales. Ahora, vamos a seguir viendo este tema. Vamos a ver dos conceptos. Bueno, empezamos con esto que es el cologaritmo, que lo podemos definir de dos formas. Dice, el cologaritmo de un número entero positivo en base b es el logaritmo del inverso multiplicativo de n en la misma base. ¿Qué? A ver, se refiere a esto. El cologaritmo es el logaritmo, invertimos 1 sobre n sobre b. Esa es la definición formal, pero a partir de eso hay otra definición que de repente es la más práctica, ¿no? El cologaritmo es equivalente a menos logaritmo de n en base b. Claro, porque 1 sobre n lo puedes expresar como n a la menos 1 menos 1 baja por el sombrero, y te queda menos logaritmo de n en base b. Esta es de repente la más aplicativa, la más práctica, ¿no? Y te puedes acordar por acá. Este co significa negativo. Cuando tú veas el co, mentalmente lo pasas o lo conviertes a signo negativo. El co es menos el logaritmo de n en base b. Cologaritmo de algo a menos logaritmo de n en base b. ¿Sí? Solamente es colocarle ese menos adelante de ese logaritmo. Entonces, otra vez, vamos a ver todas las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Ya en los problemas, ¿no? En los problemas ya. Nos van a ir, por ejemplo, el cologaritmo el cologaritmo de n o de 5 en base 7. Lo transformamos a un menos logaritmo y ya podemos utilizar todas las propiedades que hemos visto de los logaritmos. Okay. Cologaritmo de 8 en base 2. Menos logaritmo de 8 en base 2. Y ya después podemos utilizar las propiedades del logaritmo, ¿no? Que si quisiéramos seguir reduciendo, bueno, el negativo siempre va a quedar, o incluso ese negativo lo podemos subir. ¿Sí? Va a depender del problema. Puede dejar así adelante o puede subir como exponente de 8. Lo puedes expresar así, ¿no? Logaritmo de 8 a la menos 1 en base 2. O dejarlo ahí y seguir trabajando. El logaritmo de 8 en base 2 es igual a 3. ¿No? Porque 2 a la 3 sale 8. Y todo eso vale menos 3. Lo podemos hacer así. Entonces, esa es la forma más práctica, ¿ya? Lo mismo acá. El cologaritmo de un noveno en base 3, el co es menos. Menos logaritmo de un noveno en base 3. Y ya después podemos utilizar todas las propiedades de logaritmo. Negativo puede quedar ahí, o si quieres, ese puede subir, ¿no? Como digo, ahí tenemos cantidad de formas. Podemos dejar ahí, podemos subir ese negativo para que invierta la fracción, o dejarlo ahí, no hay problema, y seguimos trabajando. Logaritmo de un noveno menos logaritmo, ese un noveno como 3 a la menos 2 en base 3. Y son iguales, nos quedamos con el exponente baja, menos 2. Con este menos adelante todo va a quedar 2. Y tenemos varias formas de resolver eso, utilizando
alguna propiedad del logaritmo. El siguiente concepto que vamos a ver es, claro, la segunda es la más aplicativa, pues, ¿no? La segunda es la más práctica. Como digo, si te puedes acordar, ¿no? Cuando tú veas ese co adelante, mentalmente lo reemplazas por un negativo. Cologaritmo de algo, menos logaritmo. Y ya después puedes trabajar con ese menos, ¿no? Puedes dejarlo ahí, puedes subir ese negativo al exponente. Ya depende de cómo está el problema, ¿no? Cómo conviene o depende de la imaginación que uno pueda tener. El siguiente concepto es el antilogaritmo. El antilogaritmo, lo contrario, ¿no? El antilogaritmo de un número x en cierta base b, esto es igual a la exponencial b a la x. Nos convierte en una exponencial. Antilogaritmo de x en la base b, b elevado a la x. B elevado a la x. Tener en cuenta, la base para ambos, ya sea el cologaritmo o el antilogaritmo, siempre es positiva. Siempre es positiva la base. Vamos a un ejemplo. ¿Cuánto es el antilogaritmo de menos 2 en base 3? Dice, acá el número sí puede ser negativo. ¿Puede ser menos 2? Sí, no hay problema, porque esto, ¿cómo queda? Como 3 elevado a la menos 2. 3 elevado a la menos 2 sí se puede. Sí se puede. 3 elevado a la menos 2 es un noveno. Cuidado con ese pequeño detalle. El antilogaritmo sí puede tomar valores negativos. El antilogaritmo de menos 3 en base a un quinto, todo esto lo conviertes a una potencia. Un quinto elevado a la menos 3. Y ya puedes trabajar, ¿no? Invierte 5 a la 3 y 5 a la 3, 125. Ese es el otro concepto que vamos a ver. En esta clase vamos a ver esos dos conceptos y vamos a ver algo de lo que es función exponencial. Logarítmica, perdón. Tenemos dos propiedades que se relacionan con el logaritmo y antilogaritmo. Cuando tú veas el antilogaritmo, ¿de qué número o de qué expresión? De logaritmo, si están en la misma base, como si pudiéramos anular. Nos quedamos con el último número, que es n. Siempre y cuando sea antilogaritmo de logaritmo. Y si fuera al revés, también. El logaritmo del antilogaritmo de un número n, si están en la misma base, podemos simplificar. Como si pudiéramos simplificar, ¿no? En verdad no se simplifica, sino para que te acuerdes. Como si mentalmente simplificáramos y nos quedamos con el último valor o la última expresión, el último número, en este caso va a ser n. Eso se puede demostrar, ¿no? La demostración es sencilla de esto. ¿Sí? Te pregunta por qué pasa eso. Utiliza la definición. Mira, para el primero te dice el antilogaritmo de todo esto es un número que está expresado en logaritmo. El antilogaritmo, ¿cómo es? Potencia. Todo eso es b elevado al logaritmo de n en base b. ¿Te acuerdas la propiedad o la identidad fundamental? Si tenemos una potencia b elevado a un exponente que es el logaritmo de n en base b, como si pudiéramos simplificar y el número cae. Todo esto sale n. Y lo mismo pasa con la otra propiedad, lo podemos demostrar utilizando ambas definiciones. Como digo, estas son las más prácticas, ¿no? Estas. El logaritmo del antilogaritmo. Ahí podemos empezar por la parte interna. Logaritmo de b de todo este número que es el antilogaritmo. Expresado en forma de potencia es b elevado al n. ¿Cuánto es el logaritmo de esta potencia b elevado al n en base b? Si las bases son iguales, baja el exponente. Todo sale n. Lo puedes hacer así, de manera directa, o si te acuerdas de las propiedades, lo vas a hacer más rápido, ¿no? Ojo, pero siempre y cuando tengan la misma base, ¿sí? Tengan la misma base. Si estuviera en base diferente ya no sale. Ahí sí utiliza la definición de lo que es el logaritmo y el antilogaritmo, ¿sí? Ten cuidado con eso. Ten cuidado. O sea, si por ahí ves cuánto es el antilogaritmo de 2, del logaritmo de 5 en base 4, eso vale 5, falso. Falso.
Eso ya no, ¿sí? Porque están en bases diferentes. Ya no se puede. No sale 5. Habría que trabajarlo de otra manera, ¿sí? Habría que utilizar la definición en todo caso, ¿no? El antilogaritmo, 2 elevado al logaritmo de 5 en base 4, podemos intercambiar ese 2 con el 5, la regla de intercambio, ¿sí? 5 elevado al logaritmo de 2 en base 4, y podemos seguir trabajando de esa forma, utilizando las propiedades del logaritmo. ¿Sí? Cuidado. Ahí se quedaría un medio, raíz de 5 sale, ¿no? Vamos a algunos ejemplos. Antilogaritmo del logaritmo de 5, si las bases son iguales se va y te queda el último número que es 5. El logaritmo del antilogaritmo de menos 7, si las bases son iguales se va y te queda el último número que es menos 7. Utilizando esas propiedades. Bien. Veamos ahora, o pasemos a ver algo de la función logarítmica. La siguiente clase también vamos a ampliar más esto, ¿ya? La función logarítmica. Ahora vamos a ver al logaritmo como una función. Antes colocábamos así, ¿no? N, donde n representa un número fijo, una constante, pero ahora le colocamos x, donde x está variando. X está variando. Y la base b también. Ambos están variando. Pero se considera más esta es la variable x. Y b puede tomar cualquier valor, pero que sea siempre positivo. La base siempre tiene que ser un valor positivo y diferente de 1. Tampoco puede ser 1. Y x siempre positivo, porque no existe el logaritmo de un número negativo. El logaritmo de menos 2 no existe, el logaritmo de menos 5 no existe. Solamente vamos a tomar valores positivos. Ahora, mira, lo vamos a hacer gráficamente ahora y nos vamos a dar cuenta para encontrar el dominio y rango. Pero ahí mismo, si te fijas, por acá x es mayor a 0. ¿De acuerdo a cuando veíamos funciones? Si podemos encontrar entre qué valores está x o qué valores de x, qué valores puede tomar x, entonces estamos encontrando el dominio de esa función. De la misma definición, x siempre tiene que ser un valor positivo, significa que el dominio debe ser todos los reales positivos. Y el rango sí puede tomar todos los reales, porque esto que es y, el logaritmo sí puede tomar valores positivos, negativos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es el logaritmo? Pues en la base de 2, logaritmo de 2 a la menos 5. Menos 5. Al trabajar el logaritmo, al hacer esa operación de logaritmo, sí puede salir valores positivos o negativos. Unos ejemplos de función logarítmica. Basta variar x, ¿no? De x es la variable. La base también puede ser cualquier número real, pero siempre que sea mayor a 0 y diferente de 1. De ahí podemos sacar dos casos. El primer caso, cuando la base es un valor, su base es un valor que está comprendido entre 0 y 1, no puede tomar el 0 y no puede tomar el 1, está entre 0 y 1, sea 0,5, una fracción, puede ser un medio, un tercio, 2/5, la raíz de 2, la raíz de 3, la base está entre 0 y 1. O el otro caso, cuando la base es mayor a 1. 2, en base 2, en base 5, en base 10, en base 15. Vamos a darnos cantidad de casos. Y recuerda que si no aparecía la base, se sobreentiende que está en base 10. ¿No? Le puedes colocar o dejarlo así. Ahora, ¿cómo es la gráfica de ese tipo de funciones? Que la gráfica nos va a ayudar bastante. Saber graficar cómo es una función logarítmica nos va a ayudar bastante. Nos vamos a dar un caso en particular. Por ejemplo, si quisiera graficar el logaritmo de x en la base 1/2, donde x puede ser cualquier número positivo, ¿no? X puede ser 2, 3, 4, 5. X puede tomar cualquier valor. La gráfica de este tipo de funciones es una
Es una curva para empezar. Ahora, podemos tabular de repente algunos puntos, ¿no? Podemos hacer una tabla, podemos tabular algunos puntos, por lo general es lo que se hace, ¿no? Si x vale un cuarto, en el eje x y y, ¿no? Si x vale un cuarto, si x vale un cuarto, y vale 2. Lo voy a colocar. Y si x vale un medio, más o menos por acá, sería un medio por acá, un cuarto, 1, 2, 4, ¿no? Algunos valores. Mira, si vale un cuarto, te sale 2. Si es un medio, sale 1. Si vale 1, sale 0. Si vale 2, sale menos 1. Si vale 4, menos 2. Más o menos es un bosquejo para, si te fijas, los puntitos van descendiendo, ¿no? Van bajando, cada puntito va descendiendo. Ya de manera formal, tabulando cada uno de los puntos en un plano cartesiano, esto va a quedar así. Esto va a quedar así. Es una curva, sí. Es una curva que desciende y baja. Y esto no termina, ¿no? Esto sigue bajando, bajando, bajando y se va. Y esto de acá también sigue subiendo, 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 subiendo. Y está muy próximo al eje Y. Pero nunca la llega a rozar. Nunca la llega a cruzar tampoco. Siempre se aproxima bastante allí, pero nunca se llegan a cruzar. Solamente están bien juntos. Pasan bien juntos, pero nunca se llegan a cruzar. A eso matemáticamente se le llama asíntota. Es esa recta donde hay una función que se acerca bastante a esa recta. En este caso a la recta Y, ¿no? Se acerca bastante, pero jamás se llegan a cruzar. Mientras vamos dándole más valores, se va acercando más, 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 cada vez más, y eso se va hasta el infinito. En el infinito se siguen acercando, 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 pero nunca se llegan a cruzar. Pues, ¿te parece extraño eso, no? Sí. A partir de eso ya se hace el análisis ya en la matemática superior, ¿no? Y conocer ese tipo de cosas ya implica hacer algo de límites, ¿no? De ahí nacen los límites. ¿Cómo puede ser posible que eso se va acercando y nunca la llegue a cruzar? Se acerca podemos darnos tantos valores y cada vez se va acercando más, pero nunca la llega a cruzar. Características. Es una función decreciente. ¿Cuándo? Cuando la base está entre 0 y 1. Si la base está entre 0 y 1, ojo, no necesariamente tiene que ser una fracción, ¿ya? Que yo puedo colocar así, logaritmo de x en base 5 tercios. 5 tercios es 2, y algo, ¿no? 5 medios. 2,5. La base 2,5, entonces ya no estaría en este caso. Ten cuidado con eso. No porque sea una fracción está comprendido entre 0 y 1. No. Siempre debes fijarte. 1 entre 2, un medio, 0,5, así. Está entre 0 y 1, entonces su gráfica siempre es una curva descendente hacia abajo. Y siempre está en la parte derecha. Siempre se grafica en el primer cuadrante y en el cuarto. En el segundo y tercero no hay nada. Siempre va hacia abajo. Es una función inyectiva también. Es una función inyectiva decreciente. Y ahí podemos sacar comprobar esto, ¿no? El dominio, ¿qué es? Todos los valores que puede tomar X. ¿Qué valores está tomando X? Solamente los R+, los reales positivos. Ni siquiera el 0. Son mayores a 0, ¿no? Los reales positivos es abierto en 0 hasta el más infinito. Todos los mayores a 0. Y el rango es todos los valores que puede tomar Y. La gráfica baja, sigue y se va. Todos los valores y sube y también. El rango es todos los valores reales. No hay restricción para el rango. Todos los reales. Solamente para el dominio puede tomar solamente los valores positivos.
Ahora, el siguiente caso. ¿Y qué pasa si la base es mayor a 1? Si la base es un número mayor a 1, ahí también lo vamos a hacer gráficamente. ¿Bien? Poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos el logaritmo de x en una base 2, podemos tabular algunos puntos también y ver qué pasa. Será descendente, ascendente. ¿Cómo va a ser? Tenemos un cuarto, un medio, tenemos 1, 2 y 4. Cuando es un medio es menos 2. Cuando es un medio es menos 1. Cuando es 1 es 0. Cuando es 2 es 1. Cuando es 4 es 2. Te fijas, ahora los puntitos están subiendo de manera creciente, ¿no? Podemos hacer así. Ojo, esa es la manera más sencilla de hacer un gráfico, ¿no? O darnos la idea de cómo más o menos podría ser el gráfico. Ya de manera formal, lo que pasa es así. Son los puntitos que van subiendo, pero mira cómo es la curva. Ahora es una curva que crece, ¿no? Una curva ascendente, una curva creciente. Es inyectiva también. Es inyectiva. En ambos casos esa función es inyectiva. Eso lo voy a colocar acá como una observación. La función logaritmo es una función inyectiva. Es creciente o decreciente, ¿no? De acuerdo en qué caso estamos. Creciente o decreciente, por lo tanto es una función inyectiva. Su dominio solamente es los reales más o los números positivos y corta al eje X en un punto. En ambos casos siempre cortan al eje X en el punto 1,0, ¿no? O pasan por 1. Caso anterior también, ya sea si es creciente o decreciente, siempre cortan al eje X en el punto 1,0. Y el rango es todos los reales. Básicamente esas tres observaciones. Podemos sacar más propiedades de la gráfica, pero eso ya lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente clase, ¿ya? Podemos sacar las propiedades que generalmente de ahí, de la misma gráfica, podemos sacar propiedades que nos van a servir para resolver inecuaciones, ya sea con logaritmos o con funciones exponenciales. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver con más detalle en la siguiente clase. Acá solamente vamos a ver esta parte. Y por ahí hay problemas donde nos van a pedir encontrar el rango de esta función logarítmica. Para encontrar el rango no te olvides que el número siempre debe ser mayor a 0 y la base también mayor a 0 y diferente de 1. Eso es lo fundamental. Nos piden el rango siempre. ¿Qué función? El logaritmo. El número siempre mayor a 0 y su base tampoco puede tomar cualquier valor, ¿no? Mayor a 0 y diferente de 1. Incluso diferente de 1. No puede tomar la base el 1. Muy bien, pasemos a resolver algunos problemas. A ver, veamos en la práctica. Problema 1. Calcula cuánto vale t, que es el logaritmo del antilogaritmo del antilogaritmo del antilogaritmo. Utilizando la misma definición. Ojo, no puedo, si acá las bases hubieran sido iguales, hubiéramos utilizado la propiedad, ¿no? Logaritmo del antilogaritmo, hubiéramos simplificado y se hubiera reducido bastante, pero mira, las bases son diferentes. Entonces, utilicemos la definición nada más. Podemos empezar del antilogaritmo de 4 en base 2. ¿Cuánto es el antilogaritmo de 4 en base 2? El antilogaritmo, ¿cómo es? Expresar como una potencia. 2 a la 4, 16. Todo lo demás queda como está, solamente este antilogaritmo ahora es 16. Y podemos seguir otra vez. Ahora, ¿cuánto es el antilogaritmo de 16 en base raíz de índice 16 de 3? Ese antilogaritmo
exprésalo como una potencia. ¿Qué potencia? Esta raíz elevado a la 16. Se va y te queda 3. Todo ese antilogaritmo se convierte en 3. Y otra vez, sigue. ¿Cuánto es el antilogaritmo de 3 en base raíz cúbica de 2? Exprésalo como una potencia. Raíz cúbica de 2 elevado a la 3. Eso vale 2. Y otro detalle, como acá la base es 0,5, ese 0,5 lo podemos pasar en una fracción. O pasar en una potencia, ¿no? 0,5 es un medio, y un medio es 2 elevado a la menos 1. De tal manera que te va a quedar logaritmo de todo este antilogaritmo que vale 2, ¿en qué base? En base 0,5, que equivale a 2 a la menos 1. De esa manera podemos sacar el exponente. Puedes sacar el exponente o por la propiedad. Si las bases son iguales, quédate con 1, quédate con el menos 1. 1 entre menos 1, menos 1. Con eso ya tenemos la respuesta. ¿Qué hemos hecho? Todo esto por definición nada más. Dilogaritmo, definición, exprésalo como potencia, definición, exprésalo como potencia, otra vez antilogaritmo, definición, exprésalo como potencia, y lo que queda al final, que es un logaritmo, puedes utilizar cualquiera de las propiedades, ¿no? Saca los exponentes o ahí mismo divide los exponentes, 1 entre menos 1, menos 1. Y eso ya está resuelto. A ver, para el siguiente problema. A ver, para ese problema 2. ¿Cuál es el valor de m? Cologaritmo de todo eso. A ver, por la misma definición, ¿no? El cologaritmo que es menos logaritmo. El antilogaritmo, como potencia, 2 tercios elevado a la menos 1. Y esto, como es una multiplicación, lo podemos expresar como una suma, ¿no? Propiedad de logaritmos. Logaritmo de 5 más logaritmo de la raíz de 5. Otra vez, ten en cuenta que no es la única forma de resolver este tipo de problemas, ¿ya? Podemos resolverlo de cantidad de formas, ¿no? Porque acá yo estoy haciendo la suma, pero de repente tú puedes expresarlo como potencia, 5 elevado a la 1 medio, sumar, bases iguales, sumas, y después sacar los exponentes. Tenemos varias formas de resolver problemas de este tipo, ¿ya? No, yo lo estoy haciendo así. Si es una multiplicación, lo expreso como una suma de los logaritmos. Por acá el como menos logaritmo, el antilogaritmo 2 tercios elevado a la menos 1. Ahora, ¿qué más? Acá también tenemos cantidad de formas de resolver. Yo lo voy a hacer así. Voy a elevar al exponente 2. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa propiedad? Si teníamos un logaritmo de n en base b, lo podíamos elevar a cualquier exponente, tanto al número como a la base. Ambos deben ser el mismo exponente. Entonces, lo voy a elevar al exponente 2 para que se vaya esa raíz, en la base esa raíz 5 para que se elimine. Lo mismo voy a hacer, bueno, acá. Lo voy a elevar al exponente 2, acá también lo voy a elevar al exponente 2 para que se vaya esa raíz 5. Elevo al exponente 2, acá también elevo al exponente 2, como con este menos, va a quedar menos 2. Acá le elevo también al exponente 2, el exponente 2. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a simplificar esa raíz. Se va esa raíz. ¿Qué me queda? Menos logaritmo de 5 elevado a la 5, perdón, logaritmo de 5 elevado a la menos 2 en base 5. Si las bases son iguales, nos quedábamos con el exponente que es menos 2. Este menos 2 baja y con este negativo se hace positivo. Menos y menos, ahí nos va a quedar 2 elevado a la 1 medio.
3 medios, no hay nada que hacer, acá también. Como lo hemos elevado al exponente 2, se va a la raíz, queda logaritmo de esta potencia en base 5. Tiene la misma base, se va, y solamente quedaría 2, más 1. Ahora, yo lo hago así porque de alguna forma va a ser más rápido, ¿no? Que si quieres, digo, no quiero, de repente alguien dice, yo quiero hacerlo de la otra forma, el expreso como una potencia ya, como un medio, y salen los exponentes, o ahí mismo, tienen bases iguales, 5 y 5, quedaría 1 entre un medio. Y 1 entre un medio es 2. También, ¿no? También. Puedes hacer así, o elevas a cualquier exponente para eliminar. Yo he elevado al exponente 2 para eliminar esa raíz y me quede 5. Pues. Se va a la raíz y queda, y es más rápido, ¿no? Son iguales. Ya de frente baja el exponente 2. Entonces se va, queda el logaritmo de 5 a la 2 en base 5. Nos quedamos con el exponente 2 sumado más 1. Claro, porque esto es 1, ¿no? Si son iguales, 1. Habría que operar esto nada más. Acá, 2 elevado al 1 medio es raíz de 2. Y operar acá sale 3 medios más 9 medios. Yo lo estoy haciendo acá, ¿no? La raíz de 2, acá sale la raíz de 9 medios, que es la raíz de 9, 3, y la raíz de 2, 2. No hay problema porque se van a eliminar esas raíces y nos va a quedar 3. La C es, ¿no? La C es, no es la B, la C es casita. Sale 3. Y lo que hemos utilizado ahí es la definición de lo que es el cologaritmo, lo que es el antilogaritmo y obviamente las propiedades del logaritmo que hemos visto en la clase pasada. Como digo, yo lo he resuelto así, pero de repente alguien dice, lo ha resuelto de una manera diferente también, ¿ya? O sea, tenemos cantidad de formas. Un logaritmo, esa es la ventaja del logaritmo, ¿no? Como tiene cantidad de propiedades, pero la ventaja también es que podemos utilizar cualquiera, ¿no? Las que más nos convenga. Y un problema lo podemos resolver de varias formas. Por el problema 3. Sabiendo que el cologaritmo de 300 en base 3 es menos n, ¿cuánto vale el logaritmo del antilogaritmo del cologaritmo de 1/3? No aparece la base acá. Se sobreentiende que está en base 10. Pues, ¿sí? Si no me aparece la base, entendemos que está en base 10. Logaritmo en base 10 del antilogaritmo en base 10 del cologaritmo en base 10. Entonces, podemos empezar reduciendo eso. Como están en la misma base, ahí sí podemos utilizar la propiedad. El logaritmo por el antilogaritmo se van automáticamente. ¿Y qué es lo que queda? El cologaritmo. Bueno, ahí lo estoy haciendo. Acá se va. Y queda solamente el cologaritmo. Pero el cologaritmo, ¿cómo es? Es menos el logaritmo. Este co es menos. Y este 1/3 lo voy a escribir como 3 elevado a la menos 1. ¿Para qué? Para que ese menos 1, ese exponente menos 1, por el sombrero salga. Este menos 1 sale con ese menos 1 que está delante, menos y menos más. Queda el logaritmo de 3. Esto es lo que nos están pidiendo, que equivale al logaritmo de 3. No aparece la base, está en base 10. ¿Cuánto vale el logaritmo de 3? Pero en función de n, si te fijas, todas las alternativas están en función de n. O sea, habría que trabajar ahora ese cologaritmo. Cologaritmo de 300 en base 3. Para empezar, otra vez, el cologaritmo, por definición, la forma más práctica, ¿no? Es colocarle menos logaritmo de 300 en base 3. Podemos simplificar, negativos se van. Por ahí me dice la D, claro, sale la D. Y trabajar ese logaritmo de 300 en base 3, ¿no? Ahí también tenemos varias formas. Una de ellas es hacerle un cambio de variable, logaritmo de 300 en base 10, logaritmo de 3 en base 10. Y seguir trabajando, claro, porque lo que queremos está en base 10, pues logaritmo de 3 en base 10. Esa es una forma. Puede ser. Lo voy a resolver de otra forma. De frente voy a trabajar acá ese logaritmo de 300 en base 3. Que 300
es 3 por 10 a la 2, ¿no? 3 por 100, 3 por 10 a la 2. Entonces lo puedo expresar como una suma. Logaritmo de una multiplicación se expresa como una suma. Lo podemos expresar como logaritmo de 3 en base 3 más logaritmo de 100 en base 3. 100 o 10 a la 2. ¿Por qué? Porque si son iguales, ahí me va a quedar 1, pues. Ahí queda 1. Y este 2, por el sombrero, sale 1 más 2 logaritmo de 10 en base 3. Mira, si te fijas, estos son parecidos. Solamente que están al revés, ¿no? Número y base están al revés. ¿Podemos intercambiar número con base? Sí. ¿Cómo? Por la propiedad. ¿Te acuerdas de la propiedad? Logaritmo de A en base de B, 1 sobre logaritmo de B en base A. Bajamos ese logaritmo y ahí se intercambia el número con base. Entonces podemos hacer este logaritmo baja y se intercambia número con base. Va a quedar logaritmo de 3 en base 10. Y eso es lo que queremos. Entonces bastaría despejar de ahí, ¿no? Este 1 pasa a restar. Acá podemos intercambiar n-1 baja y logaritmo de 3 sube. Y ya tenemos que el logaritmo de 3 en base 10 es equivalente a 2 sobre n-1. Esa es la otra forma. Y por cambio de base también, por cambio de base. Pero el cambio de base hubiera sido un poco más extenso, ¿ya? Hubiera sido un poco más operativo. Sale la D. Claro, muy bien a todos aquellos que están resolviendo y me dan sus respuestas. ¿Bien? Para el siguiente problema. Ojo, si te fijas, eso del cologarismo y antilogarismo son temas relativamente sencillos, ¿no? Porque basta aplicar la definición y que o bien se convierte en un menologaritmo o se convierte en una exponencial o en una potencia y ya. Y regresamos al tema del logaritmo. Utilizamos todas las propiedades del logaritmo que ya conocemos. Para el problema 4. Acá es una ecuación, ¿no? Resolver x igual a ese logaritmo de todo este número, como si fuera un n, ¿no? Logaritmo de n en base 5, pero n está expresado también en antilogaritmo menos 6. Antilogaritmo de 2x en base 5 menos 6. Ahí ten cuidado, eso no está junto ahí, ¿eh? No está junto. Ahí están separados. Es el antilog menos 6. ¿Sí? Es muy diferente de colocarle menos 6 entre paréntesis. ¿Sí? Realmente, si esto hubiera sido entre paréntesis, claro, sería el antilogaritmo de todo esto, 2x menos 6 en base 5. Pero si no hay signo de agrupación, se sobreentiende que están separados. Es el antilogaritmo menos 6. A ver, bueno, por definición del antilogaritmo, entonces convierte en la potencia o la exponencial 5 elevado a la 2x menos 6. Y acá viene el detalle, ¿no? Y ahora, pues esto no se puede separar. Es una diferencia. El logaritmo de una diferencia, ahí no se puede trabajar eso. Pero podemos expresarlo como una exponencial, por definición de logaritmo. El logaritmo de n en base b era igual a un, no sé, un valor y. ¿Cómo despejas n? N igual b elevado a la y. Si quieres, logaritmo de todo eso en base x, ¿cómo despejas este numerito n? ¿Cómo despejas n? B elevado al x, como un exponencial. Recuerda que el logaritmo es la operación inversa de la exponencial. Expresa ese logaritmo, mejor conviene expresarlo como un exponencial. Sería 5 elevado al x igual a 5 elevado a la 2x menos 6. Todo esto, ¿no? 5 elevado al x igual a todo esto que se llama n. 5 elevado al exponente x es igual a todo esto, que es el número 5 elevado a la 2x menos 6. Conviene mejor expresarlo como exponencial. Ahora, ahí ya podemos resolver. Voy a pasar todo a un solo lado, ahí va.
va a salir una ecuación exponencial. Podemos hacer un cambio de variable si gusta. Esta potencia o este exponencial 5 al x que se llame a. Se llama a, y al hacerle cambio de variable lo que te va a quedar es esto, una cuadrática. ¿Puedes hacerle cambio de variable? Sí, sí. O podemos trabajarlo de manera directa. ¿Sí? Depende de ti. Si lo puedes trabajar así de manera directa, ya, pues no. O si no, hazle cambio de variable para que te des cuenta de lo que es. Al hacerle cambio de variable sale una ecuación de grado 2, entonces es posible resolver una ecuación de grado 2. Factorizamos por aspa simple, igualamos cada factor a 0 y podemos seguir. Puedes hacerle cambio de variable o si no, de manera directa. Aspa simple, 5 al x por 5 al x. Por acá para que salga 6, menos 3 y 2. Que si operas te sale menos 3 con 2 sale menos 1. O lo mismo acá. Menos 3 y 2. Si operas sale menos a. Como te sea más cómodo, ¿ya? Hazle el cambio de variable. O si no, ya de manera directa. ¿Se puede por aspa simple? Sí. Como quedan dos factores. 5x menos 3 por 5 a la x más 3. 5 a la x menos 3 por 5 a la x más 2. Igual a 0. Ahora, igualando a 0. 5 al x igual a 3. Esto de acá sería 5 al x igual a menos 2. Esto de acá no existe. Si quieres bajar, x sería el logaritmo de menos 2 en base 5. Y eso no existe, pues. No existe el logaritmo de un valor negativo. ¿Sí? Por eso no es necesario analizar ese caso. O la otra forma es que todo exponencial siempre es un valor mayor a 0. 5 elevado a cualquier número siempre sale un valor positivo. Nunca sale negativo. Puedes probar, no importa qué valor tú le des a x5 en ese exponencial 5 elevado al x siempre resulta ser un valor positivo. Entonces esto jamás va a ser 0. Esto es diferente de 0, pues. El único que puede ser 0 es 5 al x menos 3. 5 al x igual a 3, despejando. ¿Cómo despejábamos x? A ver, por ahí me dice cristal, ¿sale cristal? Me parece que sí. Acá hay despeje nada más, ¿no? Por eso te hacía repaso en la primera parte. ¿Cómo despejas x? X es igual a... Había dos formas, ¿no? Podemos utilizar la directa. X es igual a logaritmo de 3 en base 5. Esa es la directa. X es igual a logaritmo de 3 en base 5. La propia definición. Y ya está resuelto. ¿Cuánto vale x? Logaritmo de 3 en base 5. ¿Sí? Recuerda, cuando te digan resolver, te están diciendo, dame los valores que puede tomar x. ¿Cuál es el conjunto solución? Logaritmo de 3 en base 5. Que sería una única solución, pues, ¿no? Única solución. X, logaritmo de 3 en base 5. Encontrar ese logaritmo sí no es fácil. Por eso lo dejamos expresado, ¿no? Logaritmo de 3 en base 5. Y ya está. Ah, casita. Sale la 6, claro. El siguiente problema. Acá también lo mismo. Utiliza la definición, que es el cologaritmo, menos el antilogaritmo como una potencia, ¿no? O una exponencial, depende de cómo me lo den. A ver, tenemos 0,01. Esto es 1 sobre 100, ¿no? Y 100 es 1 sobre 10 a la 2, o sea, 10 a la menos 2. Conviene expresarlo como una potencia, ¿eh? Elevado al cologaritmo, pero el cologaritmo es menos logaritmo de x. El antilogaritmo, otra vez, no aparece la base, entendemos que está en base 10. Sería la potencia 10 a la 0. Y acá abajo, propiedad fundamental, pues. Una potencia de base 10 elevado a un logaritmo de base 10, se va y te queda x. Propiedad fundamental del logaritmo, o la identidad fundamental del logaritmo. Se va y te queda x. 10 a la 0 vale 1 por acá. ¿Te acuerdas de la propiedad de la potencia?
potencia de potencia se intercambiaban o se multiplicaban, ¿no? Podemos intercambiar los exponentes porque al final se van a multiplicar ambos exponentes. Podemos jugar así, intercambiar, multiplicar, como sea más cómodo, ¿no? Mira, si multiplicamos, primero lo multiplico, menos y menos más. Y al mismo tiempo lo intercambiamos. Entra un exponente y sale el otro. Entra el exponente log y sale el exponente 2. Y el menos y menos más, pues, ¿no? Ya se convierte en positivo. ¿Por qué? Porque este logaritmo está en base 10. Y acá esta potencia también está en base 10. Entonces podemos aplicar otra vez la identidad fundamental. Se van las bases y solamente va a quedar x elevado a la 2 más 1 sobre x. Igual a 4 sobre la raíz de 3. Ahí nos indica una solución, ¿no? Bueno, o sea, hay que encontrar qué valores puede tomar x y ver cuál de esas soluciones aparecen las alternativas. Bueno, hasta ahí hemos eliminado los logaritmos y lo que está quedando es una ecuación de grado 2, ¿no? Multiplicamos cruzado, todo lo pasamos a un solo lado para formar la ecuación cuadrática o de grado 2. Habría que resolver esa ecuación. Ahora, puedes utilizar la fórmula, sí, pero en este caso se puede factorizar por aspa simple. Aunque no parezca, ¿no? Generalmente trabajamos, hacemos aspa simple con coeficientes enteros, pero acá el coeficiente es un irracional, es una raíz de 3. Pero igual se puede aspa simple, mira. Raíz de 3x por x, por acá, dos números que te den la raíz de 3 menos 1 y menos raíz de 3. A ver, si multiplicas sale menos x, si multiplicas menos raíz de 3 por la raíz de 3 al cuadrado, se va a la raíz, te queda 3x. Si operas te sale menos 4x, sí. Mira, sí se puede por aspa simple. Entonces, tendríamos dos factores, igualando cada factor a 0. Igualamos a 0 y despejamos x, tenemos las dos soluciones. Y ambas cumplen, ¿no? Ambas cumplen, ojo, porque mira. Acá. Como acá aparece un logaritmo y aparece x debe ser un valor positivo, ¿no? Solamente que existe el logaritmo de valores positivos. Entonces, ambos son positivos, sí, ambos cumplen, pero este no aparece en las alternativas, entonces debe ser este. Claro, es este, ¿no? Solamente que hay un pequeño detalle que racionalizar. Multiplicando raíz de 3 sobre raíz de 3 y acá sobre 3. Raíz de 3 sobre 3. Ese sí aparece. Sale la B. Claro, sale la B. Hemos utilizado los conceptos de cologaritmo, antilogaritmo, propiedades del logaritmo. Nos sale la ecuación cuadrática de grado 2. Sí se puede por aspa simple, a pesar que tiene coeficientes irracionales. Mira, sí se puede factorizar por aspa simple. Y con eso ya tenemos, igualando cada factor a 0, tenemos las dos raíces. Y, y esto es típico, ¿no? Pero ninguna aparece. Claro, porque hay que racionalizar, pues, ¿no? Generalmente la raíz no puede quedar abajo. Siempre hay que subir esa raíz. Para el siguiente problema. Y a partir de acá, el problema 6, 7, 8 y el problema 9 ya es parte de la teoría que vimos en la última diapositiva, que era función exponencial. Porque ya nos están pidiendo el dominio, ¿no? Dice, encuentra el dominio de esa función, que es una función logarítmica, perdón. ¿Cómo encuentras el dominio? Recuerda, esto jamás te debes olvidar, el logaritmo cómo funciona. N como es, o el número, que puede ser cualquier expresión mayor a 0. Y la base mayor a 0 y diferente de 1. Eso es lo principal. Entonces, trabajemos con eso.
¿Cómo debe ser la base? Mayor a 0 y diferente de 1. O sea, x mayor a 3 y x diferente de 3. Claro, si es mayor a 3 y diferente de 3, no va a tomar el 3. ¿No? X mayor a 3, no toma el 3. Y aparte, todo esto que es n, el número, ¿cómo debe ser? Mayor a 0. Pero, otro pequeño detalle, si acá adentro aparece la raíz, esa raíz cuadrada, es la radicando, ¿cómo debe ser? Ese 10 menos x también debe ser un valor mayor o igual a 0, ¿no? Eso lo sabemos por la teoría de funciones que vimos. Que solamente existe la raíz de un valor positivo. A siempre debe ser mayor o igual a 0. Esa es la otra observación, ¿no? Entonces, todo esto 0 y como aparece una raíz mayor o igual a 0. Y habría que trabajar todas las desigualdades. ¿Sí? Ojo, y lo expreso así por conveniencia, ¿ya? Yo puedo decir A mayor a 0, pero también puedo decir esto equivalente, que 0 es menor a A, o A es mayor a 0. Son equivalentes, pues. Son equivalentes, pero me conviene expresarlo así porque, mira, este negativo, ese menos pasa como más. Bueno, acá también, ¿no? Este menos pasa como más. Y es fácil despejar x, ¿no? Que si yo lo hubiera puesto 10 menos x mayor o igual a 0, 10 mayor o igual a x, también, y habría que dar su equivalente, que es x menor o igual que 10. También, ¿no? Si quieres hacerlo así, pero esta forma es más rápida, ¿no? Puedo trabajar o puedo jugar con eso. Mayor a 0 o mayor a 0. Son equivalentes. Todo esto mayor a 0. Este menos pasa como la raíz. Podemos elevar al cuadrado, sí, no hay ningún problema porque son valores positivos. Se va a la raíz, te queda 10 menos x menor que 4. Este menos pasa, 4 pasa a restar y tenemos esto. Y ten cuidado que es una i, no es una o. Eso también ten bastante cuidado, ¿no? Cuando hacemos, necesitamos que valores, ¿qué valores puede tomar x para que verifiquen todas esas desigualdades? O sea, todo es sí. Todo es sí. Necesitamos que sea mayor a 0 y sea diferente de 1. Ah, ya, 4 es acá, perdón, ¿no? Ah, sí. Hay un pequeño error, ¿no? Menos pasa como más. Diferente de 4. Diferente de 4. ¿Sí? Y acá también. Necesitamos los valores x que verifiquen esta desigualdad y al mismo tiempo verifiquen la otra desigualdad. Todo es sí. Recuerda que I es intersección, ¿no? Si por ahí va a hacer falta graficar, de repente se puede graficar todas las inecuaciones y quedarnos solamente con la intersección. Con esos valores de x que verifiquen todas las desigualdades al mismo tiempo. Juntando esto lo podemos juntar en uno solo. X es mayor a 6, pero menor o igual a 10. Ahora, juntando estos, lo puede hacer gráficamente o de manera razonada. X está entre 6 y 10. X es mayor a 3, sí, cumple. X es diferente de 4, sí, cumple. O lo puede hacer gráficamente, ¿no? Puede hacer de manera razonada o si quieres gráficamente 6, 10, por acá colocas el 3, por acá el 4, es abierto en 4 porque no toma el 4, todos los X mayores a 3. Y aparte X entre 6 y 10. Y te quedas con la intersección. ¿Cuál es la intersección de todas las inecuaciones? El intervalo de 6 a 10, pues. ¿Sí? Lo puedes hacer gráficamente o de manera razonada. Juntas estos dos. X entre 6 y 10. X es mayor a 3, sí, cumple. X diferente de 4, sí, cumple. Entonces, de estas dos, podemos concluir que X sí debe estar entre 6 y 10. O en forma de intervalo de 6 hasta 10. Tomando el 10, sí. 6 abierto, sí. Cerrado en 10, sí. Quedaría así. Eso es lo que nos piden, ¿no? El conjunto solución o el dominio en todo caso. Los valores de x vienen a ser el dominio, ¿no? Bueno, acá es domen, ¿verdad? El dominio. El dominio de esa función. Se dice así.
Ese es el problema 6. Pero el problema 7 que vamos a ver a continuación también es parecido. Trabajamos con varias desigualdades. Podemos hacerlo después gráficamente y quedarnos siempre con la intersección o ya de manera razonada, ¿no? Veamos. Parece problema 7. Y si nos dan la gráfica, no hay problema. Si ya nos dan las funciones, nos dan ese logaritmo de x en base 4, este logaritmo de x en base 16, nos dan la gráfica, incluso ya nos están dando los puntos. Este punto es el 16,n, el punto 64,n, y cada punto está pasando por una determinada gráfica, ¿no? Este pasa por la función g, por la función f. Como ya tenemos las funciones, solamente habría que reemplazar. Este punto, como pasa por la función f, entonces debe verificar que su regla de correspondencia. Debe verificar su fórmula, pues, ¿no? Esta es la función. Significa que si x le colocamos 64, y debe que salir m. Si x vale 64, y debe salir m. A ym, a x64, y de ahí podemos obtener el valor de m. ¿Cuánto es el logaritmo de 64 en base 4? Esto lo podemos hacer de manera directa. ¿Cuál es el exponente? 4 elevado a la ¿cuánto? Te sale 64. 4 elevado a la 3. Eso vale 3. O utilizar las propiedades. ¿Sí? Como te sea más cómodo, ¿ya? Directamente, digo, oh no, utilizo las propiedades como potencia, propiedad 6 entre 2, 3. O de manera directa. Ya sabemos ahí que m vale 3. M vale 3. Y hacemos lo mismo para la otra función. Pues. Si ya tenemos el punto, 16,n, pasa por la función g. ¿Cómo es la función g? Logaritmo de x en base 16. Significa que si a x le colocamos 16, la función g o y debe salir n. N igual al logaritmo de 16 en base de 16. Por propiedad de logaritmo sabemos que eso vale 1. O sea, n vale 1. Y ya salió, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos pide? Calcule usted cuánto vale la división. Sí tenemos el avance. Ya lo que pasa es que no. Ahora lo voy a subir. Sí, ahora lo voy a subir. Apenas termine la clase, lo voy a estar subiendo. Ya no me alcanzó tiempo. Ya he tenido algunas dificultades con algunos imprevistos. Sí. Pero está bien, ¿sí? Siempre consulta eso. ¿Ya? Uh-huh. Pero a veces también se me olvida subir, ¿no? A veces se me olvida subir ¿cómo se llama? La teoría. ¿Sí? Entonces, no hay problema, ¿ya? Siempre me puedes consultar o escribir, ¿no? Como a veces me escriben ahí, profesor, se ha olvidado de subir la teoría y me hace recordar, ¿sí? No hay ningún problema. Ya está. Entonces, hemos encontrado m, hemos encontrado n, y la división es 3 entre 1, 3, pues, ¿no? M entre n. Solamente era reemplazar, ¿no? Cada puntito del gráfico, para eso nos sirvió más que todo el gráfico, ¿no? Para sacar los puntitos que pasan por la función f, el punto que pasa por la función g, y luego reemplazar. En cada función, sacar el valor de m, el valor de n, y ya tenemos la solución. Para este problema es bastante similar, ojo, ¿ya? Que si te fijas, ya nos dan este punto, pasa por la función, sí. Esta es la función f. Este punto de acá, pasa por la función, sí. Similar a la anterior, si ya sabemos, solamente hay una función. Incluso sabemos dos puntos que pasan por esa función. Es el punto 3,0 y el punto M2. Entonces podemos resolver eso, ¿no? Ya está bien, no hay problema. Como hay una sola función,
Podemos empezar con el punto 3, 0, porque ese sí está completo. Este después, ¿no? Porque no sabemos cuánto vale m. Podemos encontrar la función y luego de eso podemos encontrar el valor de m. Y si tenemos el valor de m, ya podemos encontrar el área de este triángulo, que eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? O sea, ¿cuál es el área de esta región sombreada, que es un triángulo rectángulo? Para encontrar necesitamos cuánto vale la base y cuánto vale la altura. Bueno, la altura ya lo sabemos, ¿no? Si acá vale 2, esto vale 2 unidades. Pues. El detalle es la base nada más. Pero ¿cómo sacamos la base? Obteniendo el valor de m. Si tenemos m, le restamos 3. m menos 3 y ya tenemos esa longitud de la base. Bueno, ¿y cómo encontramos m? Reemplazando esos dos puntos en la función. Si el punto 3, 0 pasa por la función, entonces debe verificar la regla de correspondencia o la fórmula de esa función. Significa que si x vale 3, y vale 0. Coloquemos en vez de x 3 y en vez de y 0. Utilizamos la definición del logaritmo. El logaritmo como una potencia, 5 a la 0. 5 a la 0 igual a 3 más b. 5 a la 0 es 1, ¿no? Significa que 3 más b vale 1. 3 más b es igual a 1. O de manera razonada, ¿te acuerdas? ¿El logaritmo de qué número siempre sale 0? El logaritmo de 1, pues. ¿No? La propiedad. El logaritmo de 1, no importa, la base que esté siempre sale 0. El logaritmo de 1 siempre sale 0. Entonces, para que salga 0, ese debe ser 1. 3 más b, 1. También, o utiliza la definición del logaritmo, también. Pasa a restar. B vale menos 2. Bueno, ya tenemos b, ¿no? A ver, ya con esto tenemos la función completa, pues. Ahora vamos a hacer lo mismo para el siguiente punto, que es m,2. Como también pasa por la función, significa que si a x le damos m, lleva a salir 2. A x le damos m, y debe salir 2. Y b, bueno, b ya sabemos que vale menos 2. Habría que resolver ahora esa ecuación y encontrar cuánto vale m. Definición del logaritmo. 5 elevado a la 2, que es 25, igual a m menos 2. 5 elevado a la 2, que es 25, igual al número, que es m menos 2. ¿Cuánto vale m? 27. A ver, si m vale 27, esta distancia de 3 hasta 27 se obtiene haciendo la diferencia, ¿no? 27 menos 3, 24. Entonces ya tenemos esas dos distancias. Tenemos la base y tenemos la altura. Encontrar el área ya es fácil, pues. Base por altura entre 2. Y eso ya está resuelto, ¿no? Y terminamos con el último problema. Este es más texto que otra cosa, ¿eh? ¿Te fijas? Es más texto, pero al final es igual. Hay que reemplazar nada más. A ver, revísalo, anda leyendo. A ver, veamos. Dice, si un objeto está a una temperatura dada, se saca la intemperie, el objeto se calienta a la temperatura ambiente. El objeto se calienta si la temperatura ambiente es mayor y se enfría en el caso contrario. Bueno, la ley de enfriamiento de Newton, que explica el cambio de temperatura del cuerpo, es. Esto es lo importante. ¿Sí? Como no es física, si fuera física, bueno, ahí habría que hacer la interpretación y todo eso, ¿no? Si es matemática, solamente sacamos la parte de matemática. No nos interesa mucho la interpretación, ¿ya? Así que solamente nos interesa esto, que es la
ecuación, y luego nos dice, T representa la temperatura del objeto después de un tiempo, T representa el tiempo, que está en minutos, Q representa la temperatura a la intemperie, C y K representan las constantes, que depende de la característica del objeto y de su temperatura inicial. Y luego la pregunta, si para una taza de café, donde las constantes C y K toman esos valores, 80 y menos 0,069, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que el café esté a 60 grados centígrados? Si la temperatura ambiente es de 20 grados, considere el logaritmo de 2 como 0,69. Nos dan esa ecuación, que es la ecuación de la temperatura. Nos dan qué significa cada letrita, o sea, cada variable, temperatura, T minutos, cuál es la temperatura de ambiente, C y K las constantes, y luego nos dan los valores, ¿no? Si queremos una temperatura, o tenemos la temperatura de 60 grados, queremos saber el tiempo en minutos, sabiendo que Q vale 20, ¿no? Para que la temperatura de ambiente es de 20 grados. Recuerda que Q es la temperatura de ambiente. C, ¿cuánto vale? C vale 80, K vale menos 0,69. O sea, ya nos están dando los valores, ¿no? Nos dan la fórmula y nos describen qué representa cada letra y nos dan los valores de cada una de las variables. Y habría que reemplazar nada más, pues. ¿Sí? Mira, si te fijas, es más texto que otra cosa. ¿Cuánto sale? Sale 10 minutos, pues, ¿no? Si ya tiene los valores, reemplaza nada más. En vez de T, 60, Q vale 20, la constante C vale 80, elevado por E es el número, ¿no? Es un número irracional, recuerda, así como el pi, ¿no? En logaritmo o en la exponencial se trabaja bastante con ese número E. Así como cuando quieres hallar el área de alguna curva, siempre aparece el pi. En este tipo de funciones siempre aparece ese numerito E. E elevado a menos 0,69, porque eso es el valor de K, y elevado o multiplicado por el tiempo T. Habría que despejar eso nada más. 20 pasa a restar. ¿Qué más? 80 también, 0 y 0, cuarta 1, cuarta 2, y tenemos un medio igual a toda esa exponencial. E elevado a ese exponente negativo. ¿Cómo despejamos el exponente? Otra vez, tenemos dos formas. Podemos utilizar la propia definición, o si quieres podemos trabajar con logaritmo a ambos lados, ¿no? Como gustes, ¿ya? Puedes trabajar, le sacamos logaritmo a ambos lados, o de la propia definición. El exponente, ¿cómo se despeja? Como logaritmo del número, que es un medio, en base E. Acá lo voy a hacer, ¿no? Tenemos dos formas, ¿no? Menos 0,069 de la forma directa, ¿no? Multiplicado por t igual al logaritmo de un medio en base E. O sacar logaritmo a ambos lados, como estoy haciendo acá, le estoy sacando el logaritmo de Periano, ¿no? Recuerda que el logaritmo de Periano, ¿qué era? Ese logaritmo en base E. El logaritmo de Periano de un número es el logaritmo, pero con algo en particular, que su base es el número E. Podemos sacar logaritmo de Periano a ambos lados, como la base está en la base C, son iguales, se van, y ahí es donde va a bajar el exponente. Baja el exponente, acá está, ¿no? Baja el exponente, que es menos 0,69t. Y el logaritmo de un medio, exprésalo como una potencia para que puedas sacar el exponente. Por el sombrero sale el exponente, menos y menos se va, y el logaritmo de 2 no hay problema porque ya nos dan, eso es dato también, el logaritmo de 2 vale 0,69. Habría que reemplazar y hacer la división, ¿no? Y dividir eso, no, se quiere multiplicar por 1000 arriba, por 1000 abajo, para que puedas despejar.
69/1, 69/10. Como 10 está en minutos, entonces la respuesta es 10 minutos. O el despeje, ¿no? Ya después podemos despejar. Ahora, ya la parte interpretativa, podría ser, ¿no? Pero demoraríamos más. Interpretar qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Esa parte, bueno, lo podemos dejar en este caso a la física, ¿no? Pero si ves problemas de este tipo, matemáticamente saco lo que nos conviene, pues, ¿no? ¿Qué saco? Saco la función o saco la fórmula y reemplazo los valores que me están dando ahí y ya está. El número es un número irracional, ¿sí? Es un número irracional, sino que cuando uno trabaja con logaritmos siempre aparece eso. Siempre aparece el número e. De ahí es que nace el logaritmo de Periano, pues, ¿sí? El número es el 2,718, 18 otra vez me parece. Bueno, tiene infinidad de decimales, igual que el número pi. ¿Sí? No que el pi cuando aparece, cuando uno calcula área de algún sector circular o de una figura circular, cuando calculas el área o el volumen, ahí aparece el numerito pi. Y cuando uno trabaja con logaritmos, va apareciendo bastante el número e. Por eso que de ahí aparece el logaritmo de Periano, que es el más utilizado, en verdad. El logaritmo de Periano se utiliza más. Por esa razón, ¿no? Cosas de la naturaleza, ¿no? Cuando uno trabaja o quiere calcular áreas, aparece el pi, el número pi, pi. Y cuando aparece, queremos trabajar con logaritmos, haciendo operaciones con logaritmos, aparece ese numerito e. Se pregunta por qué, bueno, son los misterios de la naturaleza, ¿no? No sabemos por qué aparecen esos numeritos. Muy bien, terminamos ahí, quedamos y nos vemos a las 2 para las full prácticas. Y he subido la práctica aprende, ¿ya? La práctica avanza ahora, en unos 10 minutos, a más tardar lo voy a estar subiendo. Ok, así, nos vemos hasta las 12, ¿no? Que tenemos la full práctica. Ya está, muy bien, nos vemos después.